Con el módulo de tributos y precios públicos se ofrece una aplicación adecuada para la gestión de todos aquellos impuestos que no tienen un módulo propio, así como de los precios públicos y tasas. Este módulo es por tanto enormemente versátil y flexible, permitiendo definir los distintos tipos de objetos tributarios, así como los atributos que se necesite guardar de cada tipo de objeto tributario. De igual manera es posible implementar cualquier ordenanza por compleja que ésta sea, mediante importe fijo, fórmulas o programas de cálculo, que son bloques de código en Java que compila en tiempo real. De esta forma es posible realizar los cálculos de dichas ordenanzas de manera fácil y rápida. Toda la gestión fiscal de SIJAD es compatible con el CSV60, generando tanto los diferentes códigos de barra como los ficheros de envío al banco. Para ellos se precargan todos los códigos de impuesto que marca la normativa. Con la opción de menú alta de tributos, se darán de alta los diferentes objetos tributarios. En primer lugar se ha de poner el tipo de objeto tributario, a continuación una descripción para el objeto tributario que estamos dando de alta, el cual debe ser único por cada tipo de objeto tributario. El sujeto pasivo debe de existir en la tabla de persona-entidad. Si no existiera, la aplicación dará la oportunidad de darlo de alta en el mismo momento. Durante el alta es posible crear la domiciliación bancaria del objeto tributario, así como crearle un domicilio de notificación. Si no se hiciera en este momento, estas opciones también están disponibles en la consulta Gestión de tributos. Una vez finalizado la introducción de datos, se dará la oportunidad al usuario de elegir los conceptos que va a llevar el objeto tributario, si se desea dejar los que trae por defecto o bien añadir o quitar conceptos. Después el sistema de información preguntará si deseamos generar la liquidación de alta para ese objeto tributario. Si contestamos que no, se podrá generar desde la consulta Gestión de tributos. Durante la liquidación del objeto tributario, se podrá elegir si generar una liquidación o autoliquidación. La principal diferencia es que con la liquidación es necesario notificar al contribuyente y por tanto, esperar la recepción de la notificación para poder generar la fecha límite del recibo. Mientras que la autoliquidación, la fecha límite se calcula en base a un parámetro del sistema que indica los días a pagar en el banco. No obstante, durante el proceso de generación de la liquidación se da la oportunidad de generar tanto la notificación así como la recepción para el caso en que el contribuyente se dé por notificado. En esta ventana es posible la impresión de la liquidación, recibo, notificación y una plantilla para el acuse de recibo. Si objeto tributario que vamos a dar de alta, necesita de la introducción de un atributo para que así la fórmula o el programa de cálculo dé el resultado correcto. Una vez finalizado el alta, el sistema de información solicitará la introducción del valor de dicho atributo. La consulta Gestión de tributos pretende dar una forma fácil de gestionar los tributos y precios públicos del ayuntamiento. Desde esta consulta Gestión se pueden consultar no solo los objetos tributarios que hay generado el módulo de tributos, sino también los generado por otros módulos. Mediante esta opción el usuario puede no solo hacer consultas, sino además pasar, una vez efectuada la misma, a hacer cualquier tipo de gestión sobre el dato localizado. Es decir, se puede realizar desde aquí cualquier tipo de trabajo relacionado con los tributos, como ver el histórico, cambiar datos, domiciliar, etc. Las opciones disponibles de la consulta Gestión son: dar de baja el objeto tributario, añadir más conceptos al objeto tributario, sacar un certificado de bienes, el cual muestra las propiedades del sujeto pasivo, sacar un listado y domiciliar el objeto tributario. Además se ha incluido un botón el cual permite emitir una plantilla para aquellos objetos tributarios no domiciliados, para informar al contribuyente de la puesta al cobro del tributo o bien para animarlo a domiciliar el objeto tributario. Con la pestaña Acciones, se pueden ver los datos del histórico del objeto, los conceptos del objeto tributario, sus liquidaciones y sus recibos. Los botones de la parte inferior permiten generar un movimiento de histórico, reactivar una baja o generar una liquidación. La gestión de padrones es utilizada para realizar la confección de padrones de tributos, los cuales se pueden confeccionar por multitud de campos de filtro, así como a nivel provisional para pasarlo posteriormente, una vez que esté aprobado, a definitivo.
y confeccionar al mismo tiempo los recibos correspondientes al padrón y proceder a su impresión cuando sea necesario. También es posible enviar desde la gestión de padrón los ficheros CSV60 y CSV19 al banco, si no se usa el módulo de recaudación. Asimismo es posible la generación de estadísticas y diferentes listados. Se establecerán las condiciones de filtro que se consideren necesarias en las pestañas de Condiciones objetos tributarios o Condiciones recibos. Una vez establecidas se pulsará la pestaña Acciones. Lo primero que hay que realizar es darle un nombre al padrón. El usuario tiene libertad para poner el nombre que desee. Durante el alta del nombre de padrón es necesario vincular el nombre de padrón al impuesto. Se marcará la opción de cálculo del padrón. Con esta opción el importe de los recibos será el del concepto del objeto tributario que se dio en el alta. Si no tuviera se le calculará. Si se desea que el proceso de cálculo de padrón vuelva a ejecutar el programa de cálculo o la fórmula asociada al concepto, se marcará la opción de calcular importe de los conceptos. También es posible añadir o quitar conceptos a los recibos con los botones más y menos. Asimismo, si se desea calcular los recibos bonificados al 100%, se marcará la opción Generar recibos con importe cero. También es posible el cálculo fraccionado de los recibos, mediante el uso del calendario fiscal. Por defecto calculará el 100% del importe de los recibos. En el cálculo del padrón entrarán todos los objetos tributarios activos, que no esté de baja y que cumplan las condiciones de fecha de la parte inferior. Por defecto entran aquellos objetos tributarios que esté de alta a 1 de enero del año en curso. En la pestaña de impresión fichero estadística, se marcará el listado del padrón para tener un listado con los recibos que ha generado el cálculo y el certificado, que es un resumen con el total de recibos y su importe. El proceso de cálculo de padrón va a generar recibos en estado provisional. El usuario deberá comprobar si todo es correcto, si no fuera así es posible modificar tanto el objeto tributario como los recibos calculados, hasta que esté todo bien. Para realizar la aprobación del padrón de FINIDVA, se pulsará la pestaña Aprobación renombrado borrado y se marcará la opción de aprobación de FINIDVA del padrón. El usuario podrá poner en este momento la fecha límite que llevará los recibos. El período de cobro comenzará desde el cargo en voluntaria del padrón hasta dicha fecha. Este proceso de aprobación cambia el estado de los recibos de provisional a definitivo y le pone la fecha límite a los recibos. Mediante la consulta Gestión de recibos se pretende dar una forma de controlar y gestionar los recibos que se generan desde el módulo de tributos. Hay que tener en cuenta que la aplicación diferencia entre los recibos que se generan con el cálculo del padrón y los que se generan a partir de una liquidación. Así pues hay dos consulta gestión de recibos, la primera se encuentra debajo del menú de gestión de tributos, y hace referencia a los recibos del padrón. La segunda se encuentra en el menú de gestión de liquidaciones, y hace referencia a los recibos de las liquidaciones. En ambos menús la forma de trabajar es idéntica. La única diferencia está en que en la consulta gestión de liquidaciones, en el campo padrón estará relleno con LICTRIBU, que es el padrón de liquidaciones. Este padrón es único por ejercicio y en el campo exacción tendrá puesto liquidaciones. También hay que tener en cuenta de que cuando el recibo está en un estado diferente a provisional, la aplicación no dejará de ni modificar, ni borrar el recibo, estas operaciones solo estarán disponibles en el módulo de recaudación. Desde la consulta gestión de recibos se podrá imprimir los recibos en formato normal o tríptico. También es posible dar de baja y modificar el recibo, siempre y cuando este se encuentre en estado provisional. Se podrá sacar una estadística de recibos y un listado. Con el botón sobre, se enviarán los datos del sujeto pasivo a una plantilla para su impresión en los sobres. Desde la pestaña Acciones se podrá visualizar el histórico del recibo, sus conceptos y los datos que se han tenido en cuenta para su elaboración. Los botones en la parte inferior permiten generar movimiento de histórico al recibo y la reactivación de un recibo que estuviera de baja.